bien, ya sabemos que la obra de arte, su esencia es el ponerse en operación la verdad del ente. Sabemos que es una verdad en el sentido de desocultación, desvelamiento, en el sentido de descubrir. Pero ¿cómo opera? ¿Cómo hace? ¿En qué sentido? ¿Y cuál es la postulación? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que ocurre en la obra de arte? A propósito de esto, entonces Heidegger va a decir que la obra de arte establece un mundo, de eso venimos hablando, pero ahora vamos a incorporar otro elemento. Establece un mundo y hace la tierra. El mundo del que está hablando ahora ya sabemos que no es el mundo en el que los útiles tenían significación. Por eso los útiles eran reductibles a un mundo, y ahora vemos que la obra de arte propone un mundo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se refiere con el término mundo es lo abierto. Mundo es lo abierto en la obra. Mundo es lo que se manifiesta. Mundo es lo que se despliega. Dejo un poquito esto. Y dice que la obra de arte establece un mundo y hace la tierra. La tierra también es un elemento que está en la obra de arte, pero es lo que se niega, lo que tiende a ocultarse, lo que alberga en el sentido de protege, cubre. La tierra es lo que se sustrae, lo que se te niega. El mundo, ahora sí voy acá, se funda en la tierra, pero la tierra irrumpe en el mundo. Fíjense, el elemento abierto se funda en lo oculto y lo oculto irrumpe en lo abierto. Así es muy críptico, ¿no? Bueno, los voy a ayudar con algo, esas cuestiones menos académicas, y después retomamos y vamos a leer un poquito. Más que nada el modo, yo quiero que vean el modo en el que él expresa estas ideas, que van a ver que no les es a ustedes tan lejana ni ajena como parece en la expresión. Vamos a ir a algo que seguramente les ha pasado a todos. Haber ido al cine o ver alguna película en tu casa que te maravilla, que cuanto más pasa la película sentís que más sentidos pensás. Esas películas que al día siguiente te levantás y desayunás pensando en la película, no te lo olvidás, y de golpe te parece que ese elemento le encontrás un sentido que la noche anterior no le habías encontrado. A veces sucede que uno tiene la maravillosa experiencia de compartir, ¿no? Esa lectura o esas conversaciones post-film. Y empezás a compartir opiniones, lecturas, y es como si la película fue muy buena, parece que el otro te tira líneas que vos enganchás y decís y aportás y lees. Igual te quedás y hasta el día siguiente seguís hablando. Bueno, eso que sucede, ¿no les ha pasado tener la sensación de que hay más sentidos y que todavía no está agotado? Que todo lo que vos sentís que tenés para decir, ¿no sentís que todavía hay más? Y que si seguís pensando, van a aparecer más. Y cuando el otro, tu amigo, tu amiga te comparte, a vos te resulta incluso más productivo porque se te ocurren otras cosas, no se te habían ocurrido. Y la sensación es que no le podés pegar la vuelta a la obra, que es como que uno tiene la necesidad aristotélica de que todo cierre y querés encontrarle un sentido, pero parece que los sentidos
Cuanto más lo pensás, más aparecen. Bueno, si esa experiencia la tuvieron, ahora piensen en esto. Eso que se te retrae es el elemento tierra. Esa sensación de que hay más, pero que no lo podés asir, que se te escapa, eso es el elemento tierra. Porque ese es el elemento que se te niega. Ese es el elemento que se oculta, que se sustrae, pero que a la vez irrumpe en lo que sí podés decir. Porque parece que cuanto más iluminás, cuanto más abrís la lectura, en vez de sentir que la estás agotando, parece que más cuestiones se te ocultan y más necesidad de descubrirlas tenés y de desplegar con tu interpretación o tu lectura eso que se te niega. Otro ejemplo. Si en siglo XXI todavía hay un congreso sobre el Quijote de Cervantes, ¿no será que hay un elemento tierra tan vigente que no se agota? Que todo lo que hay para decir, cuanto más parece que se ilumina, también más parece que se te sustrae la lectura, como si no fuera posible la lectura total y absoluta de la obra de arte. Alguien podría decir, bueno, pero no pasa siempre. Bueno, quizás no estuviste delante de una obra de arte, quizás no era obra de arte. Pero si el Quijote, si hay congresos sobre el Quijote y los años pasan y sigue habiendo ponencias sobre el Quijote, entonces quizás lo más probable es que el Quijote sea una obra de arte en el sentido heideggeriano. ¿Por qué? Porque tiene una reserva de significaciones que se te ocultan. Ahora bien, ¿a quién se le ocultan? Al Dasein. Pero el Dasein es un ser en un mundo, y ese mundo es epocal. Entonces, la lectura que el Dasein del siglo XXI hace del Quijote no va a ser la misma que el Dasein de hace 20 años. Porque el Dasein lee inserto en un mundo. Y ese mundo es cultural y es epocal. Por lo tanto, la confluencia entre la obra de arte y la lectura de ese Dasein va a ser distinta a la confluencia de un Dasein del siglo XXI, con una época y una cultura distinta. Por lo tanto, lo que lea en el Quijote va a descubrir cuestiones que, aunque parezca mentira, hace 20 años no las leyeron. Y así podemos seguir leyendo, y por algo se siguen estudiando los clásicos y se siguen descubriendo cuestiones en Shakespeare. ¿Qué es lo que cambia? ¿Otelo, la obra cambió? La obra es siempre la misma. Lo que pasa es que en su ser, en su esencia, está el ocultar. Si una obra de arte puede desplegarse absolutamente y leerse en la totalidad de sus significaciones posibles, quizás no era una obra de arte. Entonces, cada vez que sintamos esa especie de ansiedad con angustia por seguir interpretando y sentir que la obra se resiste al despliegue absoluto de la lectura, hay que calmarse y pensar, quizás en 15 años podría leerla de nuevo, a ver qué más leo. Porque la experiencia de volver a leer algo en el término de 10 años, ¿qué es lo que cambió? Si la obra es la misma, pero volvemos a leer y volvemos a encontrar cosas que hace 10 años no vimos. Y si la obra
sigue ofreciendo lecturas es porque en cada época, en su esencia está el ocultar, el sustraer. Cuando la obra se resiste al despliegue total de sus interpretaciones, que si fuera obra de arte quizás sean infinitas, es que es una obra de arte. Si se logró desplegar de modo absoluto en lo manifiesto y se logró manifestar en lo abierto, es decir, perdió el elemento tierra, y si lo perdió es que no era una obra de arte. ¿Cómo se relacionan mundo y tierra? En lucha, en combate. ¿A qué les recuerda? Nietzsche, lo apolíneo, lo dionisíaco. Uno vela, lo apolíneo con el velo, el otro intentando desgarrar el velo. Y no se llevaban bien, estaban en combate permanente. Bueno, acá tierra y mundo están en lucha permanente, y en esa lucha acontece la verdad como aletheia. Es en la lucha entre tierra y mundo que acontece la verdad. Acontece, miren el término, el verbo es acontece la verdad. No hay armonía de contrarios. La lucha es productiva. La lucha genera, la lucha da lugar a la verdad. Ahora sí, con esto voy a leer muy poquito, pero leamos el fragmento para poder pensarlo. Y también para ver cómo lo dice, ¿no? Cómo lo expresa a todo esto que venimos diciendo. El mundo, dice Heidegger, es la apertura que se abre en los vastos caminos de las decisiones sencillas y esenciales en el destino de un pueblo histórico. La tierra es lo sobresaliente que no impulsa a nada, lo siempre auto-ocultante y que de tal modo salvaguarda. El mundo y la tierra son esencialmente diferentes entre sí y sin embargo nunca están separados. El mundo se funda en la tierra y la tierra irrumpe en el mundo. Solo que la relación del mundo y la tierra no se deshace en la unidad vacía de lo opuesto que en nada se afecta. El mundo intenta, al descansar en la tierra, sublimar a esta. Como es lo que se abre, el mundo, no admite nada cerrado. Pero la tierra, como salvaguarda, tiende siempre a internar y retener en su seno al mundo. La oposición entre el mundo y la tierra es una lucha. Salteo. La tierra no puede privarse de lo abierto del mundo si es que debe aparecer como tierra en el impulso libre de su ocultación. A su vez, el mundo no puede huir de la tierra si es que debe fundarse en algo decisivo, como horizonte y camino que rige todo destino esencial. El ser obra de la obra, estoy salteando, el ser obra de la obra consiste en pelear esta lucha entre mundo y tierra, puesto que la lucha llega a su punto más alto en la sencillez de la intimidad. Por eso la unidad de la obra acontece en el costear esta lucha. Voy a saltear. El mundo y la tierra son, pues, según su esencia, combatientes y combatibles. Solo como tales entran en la lucha del alumbramiento y la ocultación. La tierra solo surge a través del mundo y el mundo solo se funda en la tierra, mientras la verdad acontece como lucha primordial entre el alumbramiento y la ocultación. Pero ¿cómo acontece la verdad? Respondemos que acontece en pocos modos esenciales. Uno de los modos como acontece la verdad es el ser obra de la obra, estableciendo un mundo y haciendo la tierra.
La obra es el sostener aquella lucha en que se conquista la desocultación del ente en totalidad, la verdad. ¿Sí? Estamos tratando como de amigarnos con el lenguaje, la expresión y la escritura de Heidegger. ¿Sí? Sin alguna preparación es verdaderamente oscura por momentos. Cuando tengan la sensación de que se oscurece mucho el texto, no se culpen, sigan adelante, sorteen ese pasaje, ustedes sigan. Porque como tiene características muy poéticas, por momentos es muy oscuro, pero poéticamente también. Sí, el texto mismo tiene esa escritura, que a la vez es muy bella y a la vez, maravillosamente, es muy preciso, es muy riguroso como lo dice. Quiere decir que es poético y filosófico a la vez. Es muy interesante la escritura que logra. Algunas cuestiones más que les quería decir en torno a lo mismo, es para ir aclarando un poco más. Decimos que la obra de arte es la puesta por obra de la verdad, así lo dijimos. Porque la obra de arte, dijimos, abre un mundo, porque representa una especie de proyecto sobre la totalidad del ente. Por eso es novedad radical también. Hay una apertura de la verdad que decíamos, abre e ilumina un mundo, al proponerse justamente como un nuevo modo de ordenar la totalidad del ente. Quiere decir, cuando se despliega un mundo, resulta un nuevo ordenamiento de los entes. Porque abrir e iluminar hace que se haga presente ese otro aspecto constitutivo de la apertura de la verdad, que a veces la metafísica olvida. Quiere decir, acá hay un acceso desde la obra de arte a la verdad, como un acceso diferente al que puede tener la metafísica, que también busca la verdad. ¿Por qué? Porque el elemento diferente acá es que hay oscuridad, que hay ocultamiento, y que ese ocultamiento procede, o es el lugar desde el cual surge la iluminación. Es de la oscuridad de la tierra, de esa oscuridad es de donde surge la iluminación, el alumbramiento, dice Heidegger, ¿no? En la obra de arte está realizada la verdad, pero no solo como revelación, porque si no sería puro mundo, y ya sabemos que la obra de arte no es solo un mundo. Quiere decir que en la obra de arte está realizada la verdad no solo como apertura y revelación, sino también como oscuridad y como ocultamiento. Ese es el conflicto entre tierra y mundo. El mundo es lo que atrae la atención. Es lo que declara explícitamente que la obra tiene varias interpretaciones. Todas las interpretaciones que se pueden hacer de una obra están de la mano del mundo, porque los pudiste abrir, lo pudiste desplegar. Por eso, la idea de abre un mundo, y en la medida en que abre el mundo, ofrece una totalidad de significaciones. Esas significaciones que son comprensibles. Por eso es el elemento mundo. A veces, el mundo de la obra de arte despliega una perspectiva nueva. A veces una nueva perspectiva de la totalidad del ente, ¿sí? Hay claridad, hay significación explícita. Ahora, no se resuelve en eso una obra de arte. No se resuelve, porque si fuera así, sería parecido útil, porque está inserto en un mundo y es reductible a significaciones. Lo interesante de la obra de arte es que aparece un elemento que funciona como reserva de significaciones. Claro, alguien podría decirme, bueno, pero después se terminan interpretando. Sí, pero se oscurecen otras.
Y me puedes decir, bueno, pero ¿hasta cuándo? Si es obra de arte, hasta siempre. Nunca se termina de desplegar totalmente. Si es obra de arte, nunca termina. Porque aparecen otras, pero si es obra de arte, tendrá infinitas posibles interpretaciones. Porque lo que la hace obra de arte son los dos elementos. Porque si me decís, bueno, pero ya se interpretó toda. Ah, bueno, pero entonces que no tiene más elemento mundo. Entonces ya no hay más. No hay nada que me oculte la obra. Y me decís, no, no hay más, ya se dijo. Entonces no es obra de arte. Si es obra de arte, aparece esa resistencia que oculta y alberga significaciones que futuras interpretaciones podrían develar al tiempo que a medida que las desoculten, se les van a ocultar otras. Porque la Tierra presenta esa ulterior reserva de significaciones que aún han de descubrirse. La obra no se puede penetrar nunca completamente en todo su significado. Aún nosotros, dándole una interpretación, tenemos conciencia de este carácter suyo de permanente reserva. La estatua, el cuadro, las palabras, los sonidos. Heidegger tiene predilección por la poesía, porque como utiliza el lenguaje, él tiene esa predilección, pero la condición física de la obra de arte, no importa si es un cuadro, una escultura, palabras, poesía, música, no importa, pero la condición física de la obra nunca es superflua, siempre es objeto de una especie de culto, siempre hay como una suerte de culto. Heidegger va a notar que esa especie de culto que genera eso se atrofia y deviene en coleccionismo, ¿no? Pero es otra cosa, porque la obra de arte, cuando se colecciona, se transforma en útil. Cuando es reserva de valor, no quiere decir que el coleccionista no sabe apreciar la obra de arte. Claro que probablemente la sepa apreciar, al tiempo que invierte dinero en ella. A lo mejor para atesorarla, a lo mejor para hacer algún negocio. Quiere decir que hay un sentido que está más ligado a la cosidad de la obra de arte, que puede transformarse en un lugar de inversión, un modo de invertir, un útil. Pero también el guardián del museo, cuando le pasa el plumero a la obra, también la comprende de otra manera. Puede tener sensibilidad artística, pero en el momento que le pasa un plumero, la está considerando cosa, y quizás útil, quizás un útil. Pero en ese momento está atendiendo la cosidad que hay en la obra de arte. Quizás en otro momento se sitúe como espectador y se le caigan las lágrimas de emoción. Es el mismo guardián del museo, solo que hay un momento en que la comprende como cosa y otro momento en que la comprende como obra de arte. Entonces, la obra de arte expone y manifiesta un mundo, pero al mismo tiempo produce, propone, antepone la tierra. La existencia misma de la obra como obra está siempre en conflicto entre estas dos dimensiones. Hay siempre una brecha entre el mundo y la tierra, siempre hay una brecha. La obra nace de la actividad y en virtud de la actividad del artista, dice Heidegger. Solo la obra hace del artista un maestro del arte. El artista es el origen de la obra y la obra es el origen del artista. Piénselo, el artista es el origen de la obra. Claro, porque si pudo crear o producir una obra de arte, eso lo transforma a él en artista. Pero al mismo tiempo, la obra de arte es el origen del artista. Ahora sí, origen no en el sentido de esencia, ¿no? Solo para contarles, para avisarles, es como
una aclaración. La poesía para Heidegger tiene una posición peculiar en el conjunto de las artes. Hay en la novedad radical del arte puede darse solo, piensa Heidegger, y principalmente en la palabra, porque él sostiene que el lenguaje es donde acontece el ser, y eso tiene para él un peso importante. La idea es que en el lenguaje las cosas se nos pueden manifestar de una manera única. Solo en el lenguaje las cosas se nos pueden manifestar, y solo en el modo en que el lenguaje las hace aparecer, porque la idea es que en el lenguaje se da el sentido. Entonces es la palabra la que procura el ser de la cosa. Pero es nada más que una aclaración para ustedes. Sepan que él tiene un ensayo sobre la poesía Hölderlin, así que por ahí va, si bien habla del cuadro de Van Gogh, luego tiene él esa preferencia por la poesía en particular, y en particular la de Hölderlin. Algunas cuestiones más para cerrar, y es que les quería decir, y es que vean el cambio que hubo entre el mundo que vimos en la primera parte, lo que sería el primer Heidegger, ese mundo que era como el correlato permanente del Dasein. El ser en el mundo estaba eyecto en un mundo que ya estaba funcionando, y cómo ahora el ser ya no es más en esta etapa constitutivo del Dasein. Ahora, mundo, en este caso, es un mundo, pero que no está tan determinado como el mundo que vimos de Ser y Tiempo. Es un mundo indeterminado, de modo que se puede empezar a pensar en plural. Es decir, hay mundos, hay varios mundos. En Ser y Tiempo, de alguna manera, la apertura del ser estaba dada, porque estábamos yectos en un mundo que ya estaba funcionando, y el hombre entonces existía solo como esa apertura. Ahora, en esta etapa, aunque igual en germen están estas ideas de Ser y Tiempo, pero ahora Heidegger dice que la apertura no constituye una esencia permanente en el hombre, sino que ahora es siempre algo histórico. Nunca depende de nosotros, porque nosotros no decidimos en qué momento histórico nacemos, en qué cultura nacemos, tampoco lo decidimos. Entonces hay en esta etapa, un reconocimiento de cierta imposibilidad de trascender los límites dentro de los cuales estamos colocados. Y el Dasein, hay que tener claro que el Dasein siempre tiene una pertenencia histórica, y que esa especie de temporalidad originaria del Dasein va a estar en diálogo con el mundo que inaugure y despliegue la obra de arte, al tiempo que nos permitirá reconocer y vivir en algún punto la resistencia que nos ofrece esa reserva de significaciones que es tierra, el elemento tierra, y que va a tener que ver también con el Dasein lector o espectador, porque de acuerdo a su época, a su historia, el momento histórico en que está inserto ese Dasein, es que va a poder confluir o leer algunas cuestiones, y que sin embargo otras permanecerán ocultas para él, y quizás para el Dasein de dentro de 30 años no, pero a él también se le van a ocultar esas cuestiones. Quiere decir que en la esencia de la obra de arte y en el acontecer de esa verdad siempre hay una lucha, y como espectadores o lectores la sentimos esa lucha. Pero si eso ocurre, la maravilla es que estamos delante de una obra de arte.